Aquí estamos para toda la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición. En la República Dominicana, recientemente, diferentes sectores se han escandalizado por una promoción de una ONG, por cierto, que recibe fondos internacionales, específicamente de la Unión Europea. La prensa reseñó que en la reciente campaña publicitaria más de 1 millón de euros fueron utilizados precisamente de esa misma, provenientes de esa misma comunidad europea. Y la gran pregunta que debemos considerar en el programa de hoy es si la reacción o la sobrereacción se corresponde, digámoslo así, con la naturaleza de la verdad que las instituciones que han sobrereaccionado, estoy diciendo iglesias y sectores moralistas, profesan. Es decir, la naturaleza de lo que se profesa. Por eso invitamos a todo el auditorio a ver el programa de hoy. El programa se va a dividir en 2 partes. Primero, una exposición escritural o bíblica, lógicamente con sus respectivas aplicaciones, y luego entonces tendremos un conversatorio con algunos jóvenes para hablar de asuntos que tienen que ver con la vida y específicamente asuntos que tienen que ver con la sexualidad, asuntos que tienen que ver con el matrimonio, ¿por qué no? Asuntos que tienen que ver con la familia. Porque la campaña va dirigida muy especialmente a niños, a preadolescentes, adolescentes y a jóvenes, y por qué no, es una campaña que afecta significativamente la sensibilidad de las madres y de los padres, y vuelvo a repetir, y de toda la comunidad religiosa que se mueve bajo principios éticos emanados de la verdad de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Nos vamos a una pausa y retornamos para hablar de este tema que entendemos que es de suma importancia. Hace semanas iniciamos una serie titulada Perspectiva Bíblica del Ego y vimos en primer lugar el ego de Dios, en segundo lugar el ego del hombre. En esta oportunidad vamos a ver el ego de Satanás. Sí, en el mundo hay 3 poderes, el poder de Dios, que es el poder supremo, el poder del hombre, subordinado lógicamente al poder de Dios, y el poder de Satanás, que es un poder también subordinado. Hay personas que creen que en el mundo hay una dualidad, es decir, Dios y el diablo, el bien y el mal. Y en cierta forma podemos decir, bueno, que hay colores muy definidos. Por ejemplo, el blanco que contrasta el negro o antítesis del negro, el negro antítesis del blanco. Podemos decir en cierta forma que hay cosas que son amargas y que son dulces. Pero cuando entramos al asunto del bien y del mal, a veces se piensa pues que es una lucha impredecible, en el sentido de que hay posibilidad de que el mal triunfe. Sin embargo, en el guión del drama humano, en el guión que se encuentra en la palabra de Dios en la Biblia, se nos muestra con claridad que Dios triunfa, que hay un plan soberano, no coarta, no quita la libertad que Dios le da al hombre, ni tampoco hace de Dios un ser arbitrario, ni un ser que crea con innobleza al hombre, y aún a los ángeles, porque Satanás es un ángel caído. Todo lo contrario, la gran verdad de la historia humana y de la historia propia de cada individuo, la suya y la mía, es que tenemos libertad.
alguien podría decir teológicamente hablando, bueno, una verdad relativa, como quiera, pero es una libertad. Yo decidí venir a este lugar, yo decidí grabar este programa, presentar este programa, decidí hablar el tema, usted decidió encender el televisor, decidió colocar el DVD, decidió escuchar el consejo de Dios. Hay otras opciones, pero usted decidió. Eso habla de la capacidad que usted tiene de decisión. Esa capacidad que es el resultado de llevar la imagen de Dios. He repetido en más de una ocasión que Dios es un Dios noble, porque crea a un ser a su imagen y semejanza, es decir, al hombre. Y esa imagen y semejanza, entre otras cosas, tiene que ver con la inteligencia. Y esa inteligencia nos habla, repetimos nuevamente, de la capacidad de decisión. En Satanás encontramos lo mismo. Es decir, Satanás tiene aptitudes con P y tiene aptitudes con C. Él tiene capacidades de todo tipo. Tiene hasta capacidad en el sentido de deseos, de gustar, de disfrutar de cosas. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, encontramos que él tentó a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 4 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y dentro de las tentaciones, escuche esta, dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando iniciamos la serie, hablamos del ego de Dios, es decir, que Dios disfruta de que se le dé gloria. Él dice, a otro yo no voy a dar mi gloria, porque la gloria es mía, dice la Biblia en el libro de Isaías. Y mi nombre es Jehová, y Dios se siente orgulloso de su nombre. Dios no relega el poder, como tampoco relega su gloria. Eso es algo inherente de Dios. Todas sus criaturas deben rendirse lógicamente delante de Él y darle gloria, honra y alabanza. Hay personas que tienen ideas muy diferentes a las ideas o a las verdades planteadas en la Biblia acerca de la persona de Dios, incluso algunos cristianos. Ponen a Dios como un ser filántropo. Y déjenme decirles algo, Dios no es filántropo, porque uno de los requisitos de la filantropía es que no tenga interés. Y en el caso de Dios, Dios es un ser sumamente interesado. En otras palabras, Él te crea, fantástico, te crea con libre albedrío, te crea con capacidad de decisión, pero Él te crea para su gloria. En otras palabras, el beneficio que Dios recibe de crearte a ti y de haberme creado a mí es gloria. Él disfruta con eso, es parte de su naturaleza. Lógicamente, cuando tú das gloria a Dios, entonces tú eres feliz. La gloria de Dios y la felicidad humana están ligadas, de tal forma que si no le das gloria a Dios, entonces no eres feliz. ¿Por qué hay tantas personas infelices? Bueno, porque no viven para la gloria de Dios. Y se le da gloria a Dios en obediencia a sus mandamientos, a sus verdades. ¿Tú quieres ser feliz? Entonces tienes que vivir para dar gloria al Señor. Bueno, pues el hombre también, aprendimos esto, que el hombre quiere gloria. El hombre quiere gloria y esa es la gran lucha. ¿Por qué el hombre no viene a Jesucristo? ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué no usa ese canal, esa vía, ese único camino para llegar al Padre? Por una sola cosa, por el ego. Porque el hombre quiere vivir para Él. Por eso Pablo, después de su conversión, dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No le busque otra razón. No le busque otra razón. El hombre no viene a Cristo porque se ama a sí mismo. El hombre no viene a Dios porque quiere gloria personal. Por más excusas que el hombre pueda poner, esa es la razón fundamental. Dice el Señor, el que no se niega a sí mismo y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo primero es que hay que morir al ego, hay que morir al yo. Eso es una obra, lógicamente, sobrenatural, porque el hombre se idolatra, el hombre se ama a sí mismo, el hombre se deleita en su gloria propia. Bueno, los artistas, por ejemplo. Los artistas
saben del placer, de la fama, ¿no? Cuando vienen esos aplausos, de eso se trata precisamente. Pero hay glorias en otros niveles también. Bueno, pero el punto es que hay un ser infernal llamado Satanás. Bueno, se halló maldad en él. Fue creado no como diablo, sino fue creado como ángel de luz. Realmente la Biblia habla muy poco acerca de Satanás. Creo que lo necesario, lo que nosotros debemos saber, se encontró maldad en él, un gran misterio. Por eso el enemigo número uno de la humanidad no es el diablo, es el pecado. Se destruye el pecado, entonces el diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder. De hecho, lo que dividió el cielo no fue el ser infernal, sino el pecado. El pecado, un gran misterio. Pero el tema de hoy no es el pecado, el tema de hoy es el ego. Y en este caso, y en este sentido, el ego de Satanás. Desde el momento en que se encontró maldad en él, entonces se llevó una legión de ángeles, una cantidad de ángeles. Y esos ángeles se convirtieron en demonios. Judas, en su carta, habla de esto. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Esas prisiones son cárceles preventivas hasta el día del juicio de Dios. Y a Satanás se le ha permitido estar suelto. Juan Calvino habló acerca de que Satanás venía a ser algo así como el látigo de Dios. El látigo de Dios. En ese sentido se le llama el tentador. La fidelidad de una persona se puede probar cuando ésta de alguna manera es tentada. Satanás libremente tienta al hombre en sentido general y, ¿por qué no?, Satanás también tienta a aquel que profesa fe en el Señor Jesucristo. El propósito de Satanás, bueno, molestar a Dios. El hombre cuando tiene un enemigo, el ser humano, ¿verdad?, quiere hacerlo sufrir. Lo hace sufrir de dos maneras. Mostrándole el progreso propio que se tiene para causarle envidia o malestar, o desmeritando al enemigo. Satanás hace lo mismo. Cada vez que una persona peca, cada vez que una persona cae, cada vez que se comete un homicidio, cada vez que se comete un suicidio, Satanás de alguna manera afrenta a Dios y el hombre afrenta a Dios. Y entonces él recibe pompa y gloria. Es decir, que mientras más maldad hay en este mundo, menos gloria entiende Satanás que recibe y más gloria entiende que recibe. Pero también de una manera directa, de una manera, por así decirlo, positiva, Satanás procura gloria. De ahí la oferta que le hace a Jesús. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y uno se pregunta, ¿realmente tenía facultad Satanás para entregar los reinos? ¿Tiene algún copyright o derecho reservado? Mire usted, amigo televidente, Satanás es ladrón. Dice, viene para matar, viene para robar y destruir. Hay personas que se apropian de tierras que no les pertenecen y viven años ahí. Y todo el mundo, pues, dice, esas son tierras de fulano. Pero al cabo de un tiempo se escrutina el asunto, se analiza el asunto y entonces fulano se apropió de esa tierra, no tiene título. Eso pasa con Satanás. Satanás no tiene título de los estados, de los reinos de este mundo, pero él se ha apropiado porque es ladrón. Lógicamente, el hombre le entregó voluntariamente un reino que Dios le había dado para que lo administrara. El salteador, Satanás. Ahora se lo ofrece a Jesús. Lógicamente, Jesús, gran estratega, no discutió cosas baladíes con Satanás, sino que se fue al grano, como tenemos que hacer tú y yo. No podemos nosotros digregar. Estamos llamados a ir al blanco, al punto. ¿El punto cuál era? La adoración. Satanás quería ser adorado. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Vamos a teologizar, Satanás? ¿Vamos a ponderar, vamos a analizar lo que tú me estás ofreciendo? No. Al grano. Dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Satanás tiene la aptitud con P o la capacidad para degustar la adoración. Algunos hablan del satanismo. Bueno, Satanás recibe gloria con el satanismo, pero todo aquel que no está en Cristo es satánico. Hay personas que rinden cultos expresamente a Satanás. Sin embargo, se rinde culto implícitamente a Satanás cuando no se está bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, cuando no se ha limpiado el hombre de su maldad, cuando su corazón no ha sido emblanquecido por ese precioso detergente limpiador definitivo, repito, de la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, por eso ofrece, porque él encuentra y siente placer cuando se le venera y cuando se le adora. Sin embargo, Jesús le dijo, no, Satanás, el placer yo se lo doy a Jehová, el placer yo se lo doy a mi Padre, el placer yo se lo doy a Dios, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Bueno, alguien dirá, usted introdujo el programa hablándonos de Profamilia y de esta situación que se ha generado. ¿Qué tiene que ver esto con Profamilia? ¿Y qué tiene que ver esto con la situación que está viviendo de manera particular en estos momentos históricos la República Dominicana? Lógicamente, de lo que se trata es de ego y de adoración. Y alguien preguntará, ¿ego de quién? Es que es un asunto místico. Tiene que ver con el ego del diablo. Esa campaña no es una campaña improvisada, es una campaña orquestada, pero no nace en los dominicanos y en el presidente o líder de Profamilia en la República Dominicana, no, ni tampoco en Europa, porque el problema viene de Europa, ¿no? Y de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema, primero, data de muchos siglos atrás. Y se hace sentir muy especialmente en los últimos 2 o 3 siglos. Y si se quiere, el énfasis mayor, el siglo pasado, donde se comenzó a cuestionar la Biblia, la palabra de Dios. Un movimiento llamado la alta crítica. La alta crítica. Josh McDowell, en su libro interesantísimo, Bien y Mal, Malo o Bueno, habla cómo el enemigo, ¿verdad?, a través de los siglos, crea estrategia. En otras palabras, sigilosamente, como gran estratega, repito, va derribando fundamentos hasta que levanta la cabeza. Este movimiento es igual. El propósito, y que no le quepa a nadie la menor duda, el propósito de este movimiento es la disolución de la familia. La disolución de la familia. ¿Y quién se complace con la disolución de la familia? El maligno, el creador. Mire, si usted quiere puede pensar de mí que estoy pasado, que soy fanático, me da lo mismo, porque estoy convencido de que en este mundo hay 2 líneas paralelas. La línea de Dios, los que siguen a Dios en espíritu y en verdad, y la línea del mal. Me preocupan los intelectuales cristianos evangélicos, que se ponen a conceptualizar, ¿verdad?, para tratar de decir que no, que psicológicamente. Miren, en el campo intelectual ganamos, pero no nos conviene mucho meternos en ese campo, porque precisamente eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros conceptualicemos. Repito, tenemos la suficiente consistencia conceptual para ganar el pleito, y hasta legal para ganar el pleito. Pero el pleito no es conceptual, básicamente, el pleito es espiritual. Tiene que ver con Dios, la gloria de Dios, y tiene que ver con el diablo, la gloria del diablo. En Europa las familias están disueltas. No hay familia en Europa. Están pidiendo procreación, porque son ciudades y naciones que están envejeciendo. Es decir, los mismos que están envejeciendo y que han fracasado en el contexto familiar son los mismos que están tratando a través de asuntos aparentemente sensibles y humanos, porque dijo un pastor amigo, bueno, hay buenas intenciones en algunos de lo que están haciendo esa campaña. No, mentira. Todo el que está metido en esa campaña tiene malas intenciones. Tiene malas intenciones. Y quiero observar algo.
Esto es una guerra sin cuartel. El cristiano que no está preparado a librar esta guerra, mejor que se salga del ejército, renuncie al ejército. Este es un pleito entre Dios y el diablo. Este es un pleito entre el bien y el mal. Esto es un asunto de antagonismo. Esto es una guerra sin cuartel. Es una guerra radical, donde tú tienes que estar preparado, que te digan fanático, que te digan mente estrecha, que te digan absurdo, que te ridiculicen como un individuo sin capacidad intelectual, como un individuo sin conocimiento de legislación o de leyes. La Iglesia Católica erró no en presentar defensa de un asunto cardinal, ¿verdad?, como la sexualidad, que en efecto pertenece al individuo, sin embargo, en un momento determinado es responsabilidad de los padres. Y los padres están llamados a educar, pero si los padres no están preparados, no lo van a hacer bien. Digo que erró en el sentido de que ella como institución presentó el recurso. Probablemente debió de hacerlo un ciudadano común y corriente, aunque fuera católico o fuera evangélico. No se debió presentar el aspecto religioso, porque si se va a hacer una demanda en un tribunal, entonces debe de ser civil y no religioso. En otras palabras, en ese pleito, ganó Profamilia, bueno, le ganó a un individuo, no a una institución. Porque de lo que se trata aquí es un asunto de justicia, simple y llanamente. Bueno, el menor no tenía el permiso. Bueno, es un asunto, digamos, de códigos del menor, que no tiene que ser necesariamente por una injerencia religiosa. Es un asunto simple y llanamente humano. Pero en otro sentido, hay que tener mucho cuidado de no entrar en el terreno de aquellos que han tirado la primera piedra, porque esto es una guerra. Y en la guerra hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Disparar. Cuando usted dispara, ya el otro tiene que responder. Ese es el error. Nosotros estamos llamados a disparar todo el tiempo y a disparar con balas certeras. Con balas certeras. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando? El mensaje que siempre hemos de llevar es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la cruz, es el mensaje del arrepentimiento, es el mensaje de volverse a Dios, es el mensaje de la pureza, es el mensaje de la gloria de Dios. En todo esto implícitamente se tocan esos asuntos relacionados con la sexualidad, con el hecho de que el niño debe crecer, ¿verdad?, con una conciencia clara de su sexualidad, pero debe esperar llegar al momento determinado para canalizar esos deseos, no a través de la masturbación, no a través de la inmoralidad sexual, sino a través del medio establecido por Dios, que es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, esa es la sabiduría divina, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿De dónde vienen las enfermedades venéreas? ¿De dónde vienen? De la inmoralidad. ¿De dónde viene el consumo de alcohol? De la inmoralidad sexual, entre otras cosas. ¿De dónde viene el consumo de drogas? Todo es para callar la conciencia. ¿De qué? ¿De cosas que nos indujeron en la religión o desde niños? No, no. La conciencia la puso Dios en cada individuo. El individuo sabe lo bueno y lo malo, sabe el bien y el mal, independientemente de exponerse a la verdad del Evangelio y de las cosas que se inculcan. Es un asunto de inherencia. El hombre es un ser religioso por naturaleza. En tal virtud, entonces, la medicina es la sangre de Cristo. La medicina es el Evangelio. La medicina es la esperanza de la resurrección. La medicina es la gloria venidera. Si nos salimos de ahí, fallamos. Estamos preparados para anunciar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todos los tópicos. La Biblia trata de manera consistente todos los tópicos, todos los temas, pero la agenda no nos la puede poner el mundo. De paso, el mundo forma parte de la estrategia de Satanás. El mundo entero, dice mi Biblia, y yo creo en la Biblia, es la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Y en el capítulo 2 de Efesios dice que el mundo sigue la corriente de Satanás, que debemos de tener cuidado, porque esa corriente es gobernada, es dirigida por el príncipe de la potestad del aire. Es un asunto de creer o no creer. Es un asunto de si te quieres sentir ridículo o si quieres mantenerte en la verdad de Dios. Es un asunto de si quieres evitar que te etiqueten como fanático o quieres seguir siendo un guerrero de la verdad verdadera. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad.
no es un tema que se debate. Yo no debatiría un tema de homosexualidad con un homosexual. Jamás, jamás lo haría. ¿Por qué? No es que el homosexual sea nuestro enemigo, es el concepto homosexual. Hay una persona que puede practicar la homosexualidad. Esa es una práctica homosexual. La otra cosa es lo que revela la Biblia en el capítulo 1 de Romanos, cuando habla del concepto homosexual. En otras palabras, hay personas que practican la homosexualidad, pero no tienen un concepto homosexual. Ahora, cuando se trata de un concepto homosexual, entonces es otra cosa, es una guerra. ¿Cómo voy a pelear yo frente a frente con un enemigo conceptual? Yo tengo que amar al pecador, se incluye el homosexual, pero tengo que aborrecer la conducta y la filosofía homosexual. De ahí esos gremios gay, precisamente son corrientes que forman parte de esa comunidad europea y de esa comunidad norteamericana, que va rumbo a la disolución y rumbo al caos y a los juicios de Dios, porque es un atentado básicamente contra los fundamentos establecidos precisamente por el Padre amante, por el Padre celestial. En otras palabras, el que sigue la línea homosexual sabe que va a contender con uno que no es homosexual, que cree en el matrimonio y que cree en la verdad de Dios. Pero cuando usted conceptualiza con un homosexual, usted cayó en el gancho. Es como si delante de un juez se debatiera el concepto del crimen. Alguien mata, ¿no? Y dicen, señor juez, un momentito, vamos a conceptualizar ahora a ver si matar es malo. El juez no está para eso. El juez dice, hay una legislación, y en la legislación lo que se habla es de procedimientos. Vámonos con el Código Procesal Penal, vámonos con el Código Penal, cómo lo hizo, de qué manera lo hizo, con premeditación, con alevosía, y entonces dictamina una sentencia, pero no se va a conceptualizar. Ya eso se conceptualizó. La homosexualidad entonces no es para conceptualizar. Hay un dictamen. La homosexualidad es un crimen. Mi nación tiene que saberlo. La homosexualidad es un crimen. Mi nación debe saber algo más. El aborto es un crimen. No porque lo digan los europeos, ni los norteamericanos, ni el diablo, ni por lo que diga la legislación dominicana. Por cierto, legislación que recibe mucha influencia europea a través de recursos millonarios en euros. Recuerdo que entrevisté a un senador que es, relativamente hablando, un amigo. Digo relativamente hablando porque no es que tengamos una relación tan estrecha, pero es una persona a la cual yo saludo, a la cual tengo ciertos afectos. Y en una entrevista que le hice, que conservo, él decía que estaba de acuerdo no solamente con el matrimonio homosexual, sino con la práctica en sí, pero entendía que no era tiempo para ello, pero él estaba de acuerdo y él estaba frente a un instrumento de Dios. Sin embargo, él entendía que lo estaba haciendo correctamente. Es decir, que las legislaciones se detienen, ¿saben por qué? Por la gracia de Dios, por el pudor cristiano, por la influencia del Espíritu de Dios. Amigo, esto no es para debatir, esto es un asunto para proclamar. Es un mensaje profético, es un mensaje de parte de Jehová, es un mensaje de parte de Dios. Podemos decir con toda autoridad a la nación, así dice Jehová, catalógueme como usted quiera, fanático, extremista. De paso, esa es la manera de neutralizar a los que proclaman la verdad. ¿Cómo se neutraliza a los que proclaman la verdad? Etiquetándolo. Y como usted quiere verse bien con un saco y una corbata y quiere que cuando salga de foco todo el mundo le salude como una persona con cierta capacidad intelectual, entonces ¿qué usted hace? Refina el mensaje, pero refinando el mensaje le quita su eficacia y su autoridad. Amigo mío, no. Este libro es nuestro norte. Este libro es la palabra de Dios. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad. La iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. No se trata de promoción ahora. No se trata de una publicidad o de una campaña de sobrereacción. No. De lo que se trata es de seguir predicando la verdad verdadera, a tiempo y fuera de tiempo, en las escuelas, en los colegios, en los parques, en los barrios pobres, en los barrios pudientes, en los residenciales pudientes, en palacios, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las universidades,
para emancipar a los hombres del pecado y de la influencia del archienemigo de Dios, el diablo. Hago un llamado a toda persona sensata que ha escuchado esta exposición. ¿Quieres alimentar el ego de Satanás, el ego tuyo o el ego de Dios? De mi parte, mi vida es alimentar el ego de Dios, no de manera infundada, sino de manera correcta, haciendo lo que le gusta a Dios, haciendo lo que le agrada a Dios. Yo fui creado para su gloria, yo fui creado para darle alabanza a Él, y mientras viva le daré gloria y proclamaré su verdad, que es la única, es la verdad verdadera. Y usted, amigo, ¿quiere vivir arrastrado por el pecado, por los vicios, con una mente contraria a Dios? Amigo mío, este mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar. Usted pudo haber estado en una de las torres, pero no. Este tiempo aquí es un intervalo. Vuelva hacia Dios y vive este chin de vida para su gloria. Tendrá entonces, como dice la Biblia en Romanos 2, gloria, honra e inmortalidad. Por último, sepamos que esto es una guerra. Y esto es una guerra sin cuartel. Hay dos bandos, el de Dios y el del diablo. Yo espero que usted esté en el de Dios, porque si está en el del diablo, será combatido con la verdad verdadera. Si es del bando de Dios, es nuestro aliado. Y espero que juntos, tomemos los medios masivos de comunicación, no para filosofar, para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga, no se pierda la totalidad del programa de hoy. Como verbo, Señor. El prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad en Jesús, Hijo de Dios. Por